Las puertas del elevador se abrieron con un silbido metálico y Adrián salió ya aflojándose la corbata. Otro día exitoso cerrando negocios, otro recordatorio de que él pertenecía a la cima. Miró su reloj. Eran las 8:10. El piso de oficina se extendía vacío y silencioso ante él, con todas las superficies de vidrio y pulidas reflejando su imagen. Todos se habían ido a casa hacía horas, todos los que importaban, al menos. Entonces la vio. Lidia empujaba su carrito de limpieza por el pasillo, con movimientos lentos y metódicos. Las luces fluorescentes proyectaban sombras duras sobre su rostro cansado. Llevaba el mismo uniforme gris de siempre, con el logotipo de la empresa cosido sobre el bolsillo. Su cabello oscuro estaba recogido con fuerza, revelando unos rasgos que parecían permanentemente fijos en una tranquila resignación. Adrián se detuvo. Una idea se formó en su mente, una idea generosa, del tipo que le haría sentirse bien consigo mismo. Todavía aquí, su voz resonó en el espacio vacío. Lidia levantó la vista, sorprendida. Sus manos agarraron con más fuerza el mango del carrito. «Señor Crane, sí, termino a las 9. Eso es tarde». Caminó hacia ella, sus zapatos de cuero resonando contra el piso de mármol. «¿Dónde vives?» «Al otro lado de la ciudad». Volvió a limpiar un escritorio, manteniendo la mirada baja. «Puedo llevarte. De todos modos, voy a salir». La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos. La mano de Lidia se detuvo a mitad de la limpieza. Por un momento algo brilló en sus ojos. Vacilación, tal vez. O era otra cosa. «Es muy amable, pero el autobús tarda una eternidad». Adrián sacó las llaves de su coche y las dejó colgando de su dedo. «Vamos, considéralo una ventaja de trabajar hasta tarde». Ella lo observó durante un largo segundo. Luego asintió con la cabeza. «Gracias». 20 minutos más tarde, estaban sentados en su lujoso sedán, con el motor ronroneando mientras se incorporaban al tráfico vespertino. El interior olía a cuero caro y a su colonia. Lidia se sentó completamente inmóvil en el asiento del copiloto, con las manos cruzadas en el regazo y su desgastada bolsa apretada contra el costado. Adrián ajustó los controles de temperatura. «¿Cuánto tiempo llevas en la empresa?» 3 años. 3 años limpiando. Debe de ser muy satisfactorio». No la miró cuando lo dijo, pero el tono de su voz era inconfundible. Lidia no dijo nada. El silencio se prolongó. Adrián encendió la radio, sintonizó una emisora de música clásica y luego cambió a una de noticias. Los números se deslizaban por la pantalla del salpicadero. Cotizaciones bursátiles, tipos de cambio, el lenguaje que él entendía, el lenguaje que definía el valor. «¿Sabes?», continuó, incapaz de contenerse. «Yo empecé en la sala de correo. Bueno, en realidad no. Hice unas prácticas allí un verano durante la universidad. Pero fui ascendiendo. Así es este mundo. Si te esfuerzas, si realmente te esfuerzas, puedes llegar a ser alguien». «Ya veo». 2 palabras, planas, neutras. De alguna manera le irritaron. «Solo digo que hay oportunidades, clases nocturnas, cursos en línea. La gente no tiene por qué quedarse en el mismo puesto para siempre». «Tienes razón». Su voz seguía siendo tranquila, casi ausente. Adrián sintió una punzada de irritación. Estaba ofreciéndole sabiduría, compartiendo las ideas de alguien que había triunfado. Lo menos que ella podía hacer era mostrar interés. Pasaron por zonas comerciales donde la gente se agolpaba alrededor de escaparates iluminados. Luego atravesaron barrios donde las luces se volvían más tenues y espaciadas. Las calles se estrechaban. Los edificios se apiñaban. «Gira aquí a la izquierda», dijo Lidia. Él giró. La calle estaba flanqueada por casas antiguas, la mayoría de ellas divididas en varias unidades. Los coches estaban aparcados uno detrás de otro a ambos lados. Algunas personas estaban sentadas en las escaleras a pesar del aire fresco. Adrián sintió la familiar sensación de superioridad envolviéndolo como un cómodo abrigo. Esto era de lo que había escapado. Esto era lo que pasaba cuando la gente se conformaba con menos. La siguiente a la derecha. La calle se hizo aún más estrecha, más antigua. Condujo con cuidado para esquivar los baches. «Aquí», dijo Lidia. «Esta». Adrián se detuvo frente a un edificio de 2 pisos. La pintura se estaba descascarillando. El pequeño jardín delantero era casi todo tierra. Una sola bombilla tenue iluminaba la entrada.
Esperaba que ella le diera las gracias y se marchara rápidamente, que volviera corriendo a su mundo mientras él regresaba al suyo. Pero Lidia permaneció sentada, con la mano en la manija de la puerta. ¿Le gustaría entrar? La pregunta salió suave, casi desafiante. Adrián parpadeó. ¿Qué? Solo un momento, para ver. Lo miró a los ojos por primera vez desde que habían subido al coche. Había algo en su mirada que era firme, consciente. Debería haber dicho que no. Debería haber puesto una excusa. Pero la curiosidad floreció en su pecho, aguda e insistente. ¿Cómo sería la casa de esta mujer? ¿Cómo vivía realmente gente como ella? Claro, ¿por qué no? Salieron. El aire olía diferente aquí. Cocina de varios departamentos, gases de la calle, algo más que no pudo identificar. Lidia lo condujo por 3 escalones de concreto hasta la puerta principal. Sacó sus llaves. La puerta se abrió. Adrián entró en la pequeña entrada y se quedó paralizado. Se le cortó la respiración. Su mente luchaba por procesar lo que veían sus ojos. No tenía sentido. No podía ser real. El espacio que tenía ante sí era minúsculo, apenas suficiente para que cupieran 2 personas. Pero las paredes, desde el suelo hasta el techo, estaban cubiertas de estantes. Y en esos estantes había libros, cientos de ellos, quizás miles. Libros de tapa dura con lomos agrietados, libros de bolsillo apilados en 2 filas, volúmenes en idiomas que reconocía y otros que no, revistas científicas apiladas en torres precisas, papeles cubiertos de ecuaciones complejas sujetos con clips. Un pequeño escritorio encajado en la esquina estaba sepultado bajo más libros, más papeles y una computadora portátil que parecía antigua, pero claramente funcional. Pero lo que realmente lo paralizó fue lo que colgaba en el único espacio visible de la pared. Una fotografía enmarcada, grande, profesional. Mostraba a Livia, pero no a la Livia que él conocía. Esta Livia vestía una toga académica formal. Estaba de pie en un escenario, estrechando la mano a alguien que parecía importante. Detrás de ellos, una pancarta mostraba unas palabras que podía distinguir incluso desde allí: excelencia en la investigación lingüística, y una fecha: hace 7 años. Junto a ella, otro marco, un certificado, repleto de sellos oficiales y firmas, y otro más, un recorte de periódico. El titular parcialmente visible: renombrado profesor. Adrián apoyó la mano en la pared para sostenerse. El mundo se inclinó. «Voy a prepararte», dijo Lidia en voz baja detrás de él. Su voz había cambiado. No era el susurro sumiso de la oficina. Era algo completamente diferente. Se volvió para mirarla. Ella estaba de pie en la puerta de lo que debía de ser la cocina, observándolo con esos mismos ojos firmes. Y por primera vez, Adrián se dio cuenta de que no tenía ni idea de quién era esa mujer, ni la más mínima idea. El uniforme de limpieza de repente le pareció un disfraz. La tranquila deferencia, una máscara. Todo lo que creía saber se disolvió como el humo. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. Lidia ladeó ligeramente la cabeza. Casi sonrió. «Solo alguien que limpie oficinas. ¿No es eso lo que dijiste?». Pero ambos sabían que eso era mentira ahora. Y Adrián, de pie en esa estrecha entrada, rodeado de pruebas de una vida que no podía empezar a comprender, sintió algo que no había experimentado en años: miedo. Adrián no bebió el té. Permaneció de pie en esa estrecha entrada durante lo que le pareció una eternidad, con la mirada pasando de un cuadro a otro. Su cerebro se negaba a atar cabos. La mujer que vaciaba su basura, que fregaba los pisos a medianoche, que nunca hablaba a menos que se le dirigieran la palabra, tenía las paredes cubiertas de logros académicos que él ni siquiera podía comprender del todo. «Debería irme», logró decir finalmente. «Por supuesto». Lidia reapareció de la cocina con una taza humeante en las manos. Bebió lentamente, mirándolo por encima del borde. Sin explicaciones, sin justificaciones. Eso fue lo que más le molestó. Se marchó sin decir nada más, prácticamente tropezando en los escalones que llevaban a su coche. Le temblaban las manos cuando arrancó el motor. El trayecto a casa pasó como una nebulosa. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Adrián yacía en su cama king size, mirando al techo de su ático.
Cada vez que cerraba los ojos, veía esas estanterías, esos certificados, esa fotografía de una mujer completamente diferente con el mismo rostro. Por la mañana se había convencido a sí mismo de que no significaba nada. Así que había estudiado en su día. ¿Y qué? La gente fracasaba, la gente fallaba. Eso era lo que pasaba cuando no se tenía lo necesario para mantenerse en la cima. Fuera lo que había sido, ahora era limpiadora. Esa era la realidad que importaba. Llegó a la oficina con renovada confianza. Se enderezó la corbata en el espejo del ascensor. Se recordó a sí mismo quién era, dónde pertenecía. La reunión matutina se alargó. Adrián apenas escuchaba mientras su equipo presentaba las proyecciones trimestrales. Su mente seguía divagando hacia el piso de abajo, donde Lidia pronto comenzaría su turno. El equipo de limpieza del turno de día trabajaba en horarios diferentes. Nunca antes le había prestado atención. Ahora se encontraba mirando la hora cada pocos minutos. A las 11 puso una excusa y salió de la sala de conferencias. Bajó por las escaleras en lugar de tomar el ascensor. Caminó por los pasillos hasta que vio su uniforme gris. Lidia estaba limpiando las ventanas de la sala de descanso. Los mismos movimientos metódicos, la misma presencia invisible. «Buenos días», dijo Adrian, apoyándose en el marco de la puerta. Ella miró por encima del hombro. «Señor Crane, ¿ha dormido bien?» «Bastante bien». Esperó a que dijera algo más. Ella no dijo nada. «Un lugar interesante, muy académico. Me gusta leer». Volvió a la ventana, rociando el limpiador con suaves movimientos circulares. Parecía más que leer. Entró en la habitación. Esos certificados, esa fotografía. La gente tiene un pasado. Su reflejo en el cristal permaneció impasible. ¿Qué pasó? La pregunta salió más aguda de lo que él pretendía. ¿Por qué estás aquí, haciendo esto, si eras... ¿Si era qué? Ahora ella se volvió y lo miró directamente a los ojos. ¿Importante? ¿Valiosa? ¿Alguien digno de respeto? Las palabras le golpearon como una bofetada. No quería decir. Querías decir, dejó el bote de spray. Estás tratando de entender por qué alguien como yo acabó haciendo un trabajo que consideras indigno. Porque si tuviera logros, debería seguir utilizándolos. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tiene sentido en tu mundo. Adrián sintió que le subía el calor a la cara. Solo sentía curiosidad. No, te sentías incómodo. Ella recogió sus productos de limpieza. Disculpa, tengo que limpiar otros pisos. Pasó junto a él, dejando atrás solo el olor del limpiador de cristales. El encuentro le rondó la cabeza durante el resto del día. Esa noche, Adrián se encontró hablando de ello. No directamente. Nunca mencionó a Lidia por su nombre, pero mientras tomaba unas copas con sus colegas, dirigió la conversación hacia los empleados, la ética laboral y las personas que no aprovechaban todo su potencial. «Es cuestión de motivación», declaró, gesticulando con su copa. «Algunas personas simplemente no la tienen, se rinden, ponen excusas». Marcus, su vicepresidente de operaciones, asintió. «Siempre se nota los que se conforman con la mediocridad». «Exacto». Adrián se sintió reivindicado. Coge a alguien que ha tenido oportunidades reales, y las ha desperdiciado. Acaba haciendo trabajos básicos. Eso es un defecto de carácter. Los demás murmuraron su acuerdo. La conversación siguió adelante, pero la reivindicación le pareció hueca. Durante los días siguientes, Adrián se encontró haciendo algo que no podía explicar muy bien. Empezó a observar a Lidia. No de forma evidente, solo fijándose. La forma en que se movía por la oficina como un fantasma. La forma en que los demás empleados ni siquiera la miraban. La forma en que mantenía la cabeza gacha. La voz suave. Toda su presencia diseñada para ser olvidada. Pero ahora también se fijaba en otras cosas. Pequeños detalles que no encajaban. El martes la vio leyendo durante su descanso. No era una revista ni una novela sencilla. Era un grueso manual técnico en lo que parecía otro idioma completamente diferente. Lo sostenía con naturalidad, como alguien sostiene algo familiar. El miércoles la oyó hablar con el guardia de seguridad nocturno. Solo fue un breve intercambio.
Pero ella había utilizado una frase, algo sobre patrones de circulación y métricas de eficiencia, que sonaba extrañamente específica, técnica. El guardia parecía confundido. Lidia inmediatamente lo simplificó, lo hizo más fácil de entender y siguió adelante. El jueves encontró un pedazo de papel cerca de su carrito de limpieza. Se había caído, probablemente se le había resbalado de la bolsa. Lo recogió. Una cara estaba cubierta de complejas ecuaciones matemáticas. Las notas escritas con letra pequeña llenaban los márgenes. Lo miró fijamente durante un largo rato y luego lo dejó en un escritorio cercano donde ella lo encontraría. Estos momentos se acumularon, se sumaron unos a otros y hicieron que Adrián se sintiera cada vez más agitado. El viernes llegó con una energía que se extendió por toda la empresa. La gran negociación, 6 meses de preparación que conducían a esta única reunión. Una asociación con un conglomerado internacional valorado en millones. Representantes que llegaban en avión desde todo el mundo. Todo dependía de las siguientes 8 horas. Adrián apenas durmió el jueves por la noche. Llegó a la oficina al amanecer, revisando documentos, comprobando detalles. A las 9, la sala de conferencias estaba preparada, el catering organizado, los servicios de traducción confirmados. Se contrató a intérpretes de alto nivel a un costo enorme. La delegación extranjera llegó a las 10 en punto. 12 personas con trajes a medida, con carpetas de cuero, hablando en rápidos intercambios que Adrián no podía seguir. Su propio equipo los igualaba en número. Los traductores se sentaron en una mesa separada, con costosos auriculares listos. Lidia apareció a las 10:15, empujando su carrito en silencio por la puerta. «Ahora no», le susurró Adrián. «Vuelve más tarde». Ella asintió y comenzó a retirarse. «Espera», su asistente se apresuró a acercarse. «Necesitamos café, una cafetera recién hecha. Y servicio de agua cada 30 minutos». Los ojos de Lidia se encontraron con los de Adrián durante una fracción de segundo. Luego inclinó la cabeza. «Sí, por supuesto». Montó una pequeña estación en la esquina. Comenzó a preparar café en la costosa máquina que habían traído solo para ese día. El rico aroma llenó la sala cuando comenzaron las negociaciones. Adrián intentó concentrarse, pero se distrajo con la presencia de Lidia. Ella se movía con la misma eficiencia silenciosa, sirviendo café, reemplazando tazas, rellenando jarras de agua, completamente invisible para todos los demás, excepto que él no dejaba de fijarse en sus manos. Eran firmes, precisas, las manos de alguien que había realizado trabajos minuciosos. No solo limpieza, algo más. La mañana avanzaba mal. Los traductores tenían dificultades con la terminología técnica. Los conceptos se confundían. Los representantes extranjeros se frustraban. Adrián veía que el acuerdo comenzaba a resquebrajarse. «Hagamos una pausa para almorzar», sugirió, esbozando una sonrisa forzada. La delegación estuvo de acuerdo. Salieron en fila, hablando entre ellos en tonos agudos que no necesitaban traducción. Estaban descontentos. Adrián se aflojó la corbata. Su equipo se reunió a su alrededor, hablando todos a la vez. Los traductores no captan los matices. No entienden los términos del sector. Necesitamos especialistas, no generalistas. No hay tiempo. Adrián miró su reloj. Tenemos 4 horas para cerrar esto o se irán. Busquen mejores traductores, ahora mismo. Su asistente hizo llamadas frenéticas. Adrián caminaba de un lado a otro. Lidia recogió en silencio los platos del almuerzo. La sesión de la tarde comenzó con 30 minutos de retraso. Nuevos traductores, supuestamente más cualificados, pedían una tarifa aún más alta. A Adrián no le importaba el costo, solo le importaba el resultado. Pero en una hora quedó claro que estos traductores no eran mucho mejores. Se tradujo mal una especificación técnica crucial. Los representantes extranjeros se dieron cuenta. Uno de ellos se levantó, visiblemente enfadado, señalando los documentos. La sala estalló. Ambas partes hablaban al mismo tiempo. Los traductores intentaban desesperadamente seguir el ritmo, sin éxito. Adrián sintió que su acuerdo, cuidadosamente construido, se desmoronaba. Meses de trabajo, su reputación, la futura expansión de la empresa, todo se desmoronaba porque las palabras no encajaban. «Basta», levantó ambas manos, «que todo el mundo se calle». La sala quedó sumida en un tenso silencio. «Nos tomaremos 15 minutos».
Dejen que todos se calmen. Luego encontraremos una solución. La delegación extranjera se retiró a un rincón, hablando en voz baja y con tono áspero. El equipo de Adrian se reunió en el extremo opuesto. Los traductores parecían derrotados, y Lydia se quedó junto a la cafetera, muy quieta. Adrian se dio cuenta de que ella miraba fijamente los documentos esparcidos sobre la mesa de conferencias. Sus ojos se movían rápidamente, escaneando las páginas. Sus labios se movían ligeramente, como si pronunciara palabras en silencio. Luego levantó la vista y se encontró con la mirada de él. Algo pasó entre ellos, un destello de reconocimiento, de posibilidad. Pero ella inmediatamente apartó la mirada, tomó la cafetera y se dispuso a rellenar tazas que nadie estaba bebiendo. El asistente de Adrian apareció a su lado. «Estamos perdidos. Están hablando de irse en menos de una hora». «No». Adrian apretó la mandíbula. «No vamos a perder esto». Pero no tenía ni idea de cómo salvarlo. Los 15 minutos se convirtieron en 20, luego en 30. Los representantes extranjeros se estaban poniendo los abrigos, recogían sus carpetas. El negociador principal se acercó a Adrian con una expresión formal y fría. «Agradecemos su tiempo. Sin embargo, las barreras de comunicación son insuperables. No podemos continuar en estas circunstancias. Por favor». Adrian odiaba la desesperación en su voz. «Denos una hora más. Encontraré una solución». El hombre lo consideró. Habló con sus colegas en su idioma. Se volvió. «Una hora, no más». Se volvieron a sentar, pero su lenguaje corporal era claro. Habían terminado. Solo seguían con la formalidad. La mente de Adrian se aceleró. No se le ocurría ninguna solución. Ya habían agotado a los mejores traductores disponibles. No había nadie más. No había forma de salvar esta brecha en 60 minutos. Al otro lado de la sala, Lydia dejó la cafetera. Cogió su carrito de limpieza. Comenzó a dirigirse hacia la puerta. Y Adrian, al verla marcharse, sintió que algo cambiaba en su pecho. Esos libros, esos certificados, esa fotografía, las ecuaciones en el papel que se le había caído, las frases técnicas que había utilizado con el guardia de seguridad, la forma en que había estado leyendo ese manual, la forma en que sus ojos habían escaneado esos documentos hacía un momento. No, imposible, pero ¿y si fuera así? Lydia, su voz atravesó los murmullos nerviosos. «Espere». Ella se detuvo con la mano en el mango del carrito. Todos los presentes en la sala se volvieron para mirar a la mujer de la limpieza. Confundidos, algunos molestos por la interrupción. Adrian cruzó la sala en 6 zancadas. Se paró directamente frente a ella. La miró a los ojos y vio esa misma mirada firme y cómplice. «¿Puedes entender lo que dicen?», preguntó en voz baja. «¿Su idioma?». La sala quedó en completo silencio. Lydia ladeó ligeramente la cabeza. Su expresión era indescifrable. Luego, casi imperceptiblemente, asintió una vez. El corazón de Adrian latía con fuerza contra sus costillas. «¿Cuántos idiomas hablas?». Ella mantuvo su mirada durante un largo y significativo momento. «Lo suficientes», susurró finalmente. Esa única palabra quedó suspendida en el aire, como una cerilla encendida cerca de la gasolina. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia. Acto 3. Resolución. La sala de conferencias parecía haber dejado de respirar. 12 ejecutivos extranjeros miraban fijamente a la mujer con el uniforme gris de limpieza. Todo el equipo de Adrian miraba entre él y Lydia con expresiones que iban desde la confusión hasta la incredulidad absoluta. Los costosos traductores se movían incómodos en sus asientos. «Basta», repitió Adrian, con una voz apenas superior a un susurro. «¿Qué significa eso? ¿Cuántos son suficientes?». Los dedos de Lydia se aferraron al mango del carrito de limpieza. Por un momento pareció estar calculando algo, sopesando opciones, tomando una decisión que claramente le costaba algo. Luego soltó el carrito, enderezó los hombros, y cuando habló, su voz era completamente diferente. Clara, segura, la voz de alguien que había pasado años dirigiendo auditorios. 22 si contamos los dialectos y las variantes técnicas especializadas. La sala estalló. ¿Qué demonios? ¿Es esto una broma? Adrian, ¿qué está pasando? Pero Adrian no podía hablar.
Solo podía mirar mientras Lidia caminaba tranquilamente hacia la mesa de conferencias, con una actitud completamente transformada. La postura sumisa había desaparecido. La mirada baja se había esfumado. Era otra persona completamente diferente con el mismo rostro. El negociador extranjero principal se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla. Dijo algo tajante en su idioma, con tono despectivo. Lidia se volvió hacia él y respondió en el mismo idioma, con fluidez, perfectamente. Su pronunciación era tan natural que al hombre se le cayó la mandíbula. Cambió de idioma a mitad de la frase, dirigiéndose a otro miembro de la delegación, luego a otro. Pasaba de un idioma a otro con total naturalidad, como si cambiara de emisora de radio. Todas las personas a las que se dirigía parecían cada vez más sorprendidas. «Imposible», murmuró uno de los traductores contratados. «Nadie puede». «¿Puede qué?». Lidia se volvió hacia el traductor. ¿Hablar tantos idiomas? ¿O hablarlos tan bien? Le reprendió en 3 idiomas diferentes simultáneamente, demostrando su argumento con una eficacia devastadora. Adrian finalmente recuperó la voz. «¿Quién eres?». Lidia lo miró. Realmente lo miró. Y por primera vez desde que la conocía, ella no se escondió. «Me llamo Lydia Thorne». Hace 15 años, era la directora del Departamento de Investigación Lingüística de una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Publiqué 73 artículos sobre adquisición del lenguaje, lingüística cognitiva y comunicación intercultural. Di conferencias en 14 países. Asesoré a organizaciones internacionales sobre protocolos de traducción. Las palabras cayeron como golpes de martillo. Cada una de ellas remodelaba la realidad. Tenía una plantilla de 42 investigadores, un presupuesto de millones, el reconocimiento de todas las sociedades lingüísticas importantes del planeta. Hizo una pausa. Estaba en la cima absoluta de mi campo. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó Marcus, el vicepresidente, lo que todos estaban pensando. La expresión de Livia se suavizó ligeramente. Una grieta en la armadura. Mi hija enfermó. Las palabras salieron ahora más bajas. Una enfermedad rara, progresiva. Necesitaba cuidados constantes, atención las 24 horas del día. Tratamientos experimentales que el seguro no cubría. Tenía que elegir, mantener mi carrera y verla sufrir sola, o renunciar a todo. El silencio en la sala era ensordecedor. Así que me fui, vendí todo, me mudé al lugar donde se encontraban los mejores centros de atención y acepté cualquier trabajo que encontrara que ofreciera horarios flexibles y no hiciera preguntas sobre mis credenciales, porque mis tardes y noches le pertenecían a ella, solo a ella. Adrian sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Está ella? Ahora está estable, viviendo su vida, independiente. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Lidia. Me llevó 7 años. 7 años limpiando oficinas, fregando suelos, vaciando cubos de basura. Pero lo consiguió, y lo volvería a hacer sin dudarlo. Nadie habló. Varias personas miraron al suelo. «Pero sigues limpiando», dijo Adrián lentamente. «Incluso ahora, los hábitos se forman, las rutinas se asientan». Y sinceramente, Lidia miró a su alrededor, a la opulenta sala de conferencias. Descubrí que prefería la simplicidad, sin política, sin batallas de egos, sin que nadie juzgara mi valía basándose en publicaciones o citas. Solo trabajo, trabajo sencillo y honesto. Se volvió hacia la mesa y cogió uno de los documentos en disputa. Sin embargo, no puedo ver cómo se rompe este acuerdo por una traducción incompetente. No cuando puedo arreglarlo en 20 minutos. Miró a Adrián. Si me lo permite. Adrián ni siquiera pudo asentir. Simplemente dio un paso atrás. Lidia se dirigió directamente a la delegación extranjera, hablando en su idioma. Sus palabras fluían como el agua, suaves y naturales. Señaló los documentos y explicó algo. El negociador principal arqueó las cejas. Respondió rápidamente. Ella contestó sin dudar. Así continuaron, ida y vuelta. Lidia identificó cada error de traducción, cada matiz que se había perdido, cada término técnico que se había destrozado. No se limitó a traducir. Explicó, aclaró. Tendía puentes entre conceptos que los traductores anteriores habían dejado como abismos. A los 10 minutos,
Los ejecutivos extranjeros se inclinaban hacia adelante, interesados. A los 15 minutos, asentían con la cabeza. A los 20 minutos, sacaban bolígrafos. Lidia pasó al equipo de Adrián. Explicó con todo detalle lo que la otra parte estaba proponiendo realmente. Desglosó especificaciones complejas en un lenguaje claro. Respondió a preguntas técnicas con una profundidad que revelaba que no solo entendía las palabras, sino también los conceptos subyacentes. ¿Cómo conoces la terminología de nuestro sector?, preguntó sorprendido el jefe de ingeniería de Adrián. Neo, respondió Lidia encogiéndose de hombros. Llevo 3 años limpiando esta oficina. He visto miles de documentos. Manuales, propuestas, especificaciones técnicas. Cuando eres invisible, la gente deja todo a la vista. Aprendí su negocio por ósmosis. Volvió a los documentos. Comenzó a escribir correcciones en los márgenes. Su letra era precisa, académica. Creó una nueva traducción en el acto, una que ambas partes pudieran entender perfectamente. El principal negociador extranjero la leyó. Se la mostró a sus colegas. La discutieron intensamente. Luego se levantó y le tendió la mano a Lidia. Ella se la estrechó. Hablaron brevemente en su idioma. Él sonrió. Sonrió de verdad. Luego se volvió hacia Adrián. «Podemos trabajar con esto», dijo con un fuerte acento, pero con palabras claras. «Esta traducción es aceptable. Más que aceptable, es ejemplar». El asistente de Adrián se apresuró a imprimir nuevas copias de la versión de Lidia. En 30 minutos, ambas partes estaban revisando los documentos corregidos. La tensión que había llenado la sala durante horas se evaporó como la niebla matinal. Surgieron preguntas. Lidia las respondió, en el idioma que fuera necesario. Se movió entre las delegaciones como un director de orquesta, asegurándose de que cada sección entendiera su parte. 2 horas más tarde, se firmó el acuerdo. Ambas partes se dieron la mano, sonrientes, aliviadas. La delegación extranjera recogió sus materiales, pero varios de ellos se aseguraron de dar las gracias a Lidia personalmente. Uno incluso le pidió su información de contacto, mencionando oportunidades de consultoría. Ella se negó educadamente. Mientras la sala de conferencias se vaciaba, Adrián se quedó paralizado junto a la ventana. Su equipo salió en fila, mirando hacia atrás a Lidia. Los traductores se marcharon rápidamente, avergonzados. El personal de catering recogió los platos y las tazas. Pronto solo quedaron Adrián y Lidia. Ella comenzó a limpiar la estación de café, de vuelta a su papel. ¿O era un papel? Adrián ya no lo sabía. «Lo siento», dijo finalmente. Lidia se detuvo. No se dio la vuelta. «¿Por qué específicamente? Por juzgarte, por dar por sentado, por pensar que sabía quién eras basándome en tu cargo». «Tú sabías quién era yo». Ahora lo miraba. «Soy limpiadora. Eso no es falso, es lo que hago, lo que he elegido hacer. Pero eres mucho más que eso». «No». Lidia negó con la cabeza. «Soy exactamente eso. El resto es solo antecedentes. Historia. Ya no me define. Me definí a mí misma cuando elegí a mi hija por encima de mi carrera, cuando elegí el amor por encima del legado». Adrián se acercó. «¿Por qué no se lo dijiste a nadie? ¿Podría haber qué? ¿Impresionado a la gente? ¿Ganado un respeto que no necesito?» «Adrián, no entiendes lo importante». Su voz era suave pero firme. «No necesito la validación de personas que miden el valor por las credenciales. Mi valor no aumenta porque ahora conozcas mi historia. Siempre ha estado ahí. Simplemente no podías verlo». Las palabras le golpearon como si fueran golpes físicos. Adrián se hundió en una de las sillas de la sala de conferencias. «He sido horrible contigo. Has sido indiferente. Eso es incluso peor que horrible. Lo horrible es reconocer que alguien existe. Tú ni siquiera me veías hasta que me volví útil. Eso no es». Se detuvo, porque era cierto, completamente cierto. «Tienes razón». Lidia cogió su botella con atomizador. Comenzó a limpiar la mesa donde acababan de firmarse contratos por valor de millones. «La mayoría de la gente es como tú, Adrián. Clasifican a los demás basándose en criterios superficiales. El puesto de trabajo, los ingresos, la educación. No ven al ser humano que hay debajo.
¿Cómo es que no nos odias? A todos nosotros. El odio requiere energía que prefiero gastar en otras cosas. Limpió una silla. Además, no sois maliciosos, solo ciegos. Hay una diferencia. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Adrián, poniéndose de pie. Para arreglar esto, para compensar. Nada, respondió Lidia mirándolo a los ojos. No puedes compensarlo. Solo puedes aprender de ello. Trata mejor a la próxima persona. Ve a las personas antes. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Terminó de limpiar y recogió sus cosas. Empujó el carrito hacia la puerta. Espera, Adrián la siguió. Al menos déjame compensarte. Por lo que hiciste hoy. Le ahorraste millones a esta empresa. Deberías seguir haciendo mi trabajo. Lidia se detuvo en el umbral. ¿Qué es limpiar esta oficina? La traducción fue un favor, nada más. No quiero pago, no quiero reconocimiento. Quiero terminar mi turno e irme a casa. Pero, Adrián, se volvió por última vez. La medida de una persona no es lo que puede hacer por ti. Es quien elige ser cuando nadie la observa. Recuerda eso. Luego se fue. El suave chirrido de las ruedas del carrito se desvaneció por el pasillo. Adrián se quedó solo en la sala de conferencias vacía. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de las ventanas. Miró los contratos firmados sobre la mesa. Documentos que valían millones, salvados por una mujer a la que nunca había visto realmente. Su teléfono vibró. Llegaron muchos mensajes, felicitaciones de la junta directiva, elogios de los inversionistas. Todos celebraban el éxito del acuerdo. Pero Adrián solo podía pensar en un pequeño apartamento lleno de libros, en una mujer que lo había dejado todo por amor, y en su propia y asombrosa ceguera. Salió de la oficina tarde esa noche. El edificio estaba en silencio. La mayoría de las luces estaban apagadas. Mientras esperaba el elevador, vio a Lidia al otro lado del pasillo, fregando el piso. Sus movimientos eran firmes, practicados, tranquilos. Ella no levantó la vista. Llegó el elevador. Cuando se cerraron las puertas, tomó una decisión. A la mañana siguiente, Adrián convocó una reunión de emergencia con su equipo ejecutivo. 20 personas se reunieron en la misma sala de conferencias, curiosas y ligeramente nerviosas. «Quiero poner en marcha una nueva iniciativa», comenzó Adrián. «Becas completas para los empleados y sus familias. Cualquiera que trabaje para esta empresa, independientemente de su puesto, podrá acceder a la educación, programas de GED, escuelas de oficios, títulos universitarios, certificaciones avanzadas, todo». Marcus frunció el ceño. «Eso va a costar». «No me importa lo que cueste. Tenemos el dinero. Acabamos de cerrar un acuerdo enorme. Parte de eso debería volver a las personas que mantienen este lugar en funcionamiento, las personas a las que nunca prestamos atención». «Esto es por lo de ayer», dijo su asistente en voz baja. «Por ella. Esto es porque he estado ciego durante demasiado tiempo». Adrián abrió una presentación en la que había trabajado hasta las 3 de la madrugada. «También vamos a implementar una formación obligatoria sobre el respeto. No la típica formación corporativa. Una formación real, sobre ver a las personas, sobre comprender que los títulos de los puestos de trabajo no definen el valor humano». La sala quedó en silencio. «Y una cosa más, quiero que todos los altos ejecutivos dediquen una semana al año a trabajar en primera línea, limpieza, seguridad, mantenimiento, personal de cocina. Lo que sea necesario para recordar lo que se siente al ser invisible». «Adrián», comenzó Marcus, «esto no es opcional. Empezaré yo. La semana que viene trabajaré en el turno de noche con el equipo de limpieza. Aprenderé sus nombres, escucharé sus historias, comprenderé lo que he ignorado durante toda mi carrera». Miró alrededor de la mesa a los rostros sorprendidos. «Tenemos éxito porque cientos de personas hacen que esta empresa funcione. No solo los que están en los despachos de las esquinas. Todos. Es hora de que actuemos como si lo entendiéramos». La reunión terminó con un acuerdo a regañadientes. Algunos ejecutivos parecían molestos, otros pensativos. Unos pocos parecían genuinamente conmovidos. A Adrián no le importaban sus reacciones iniciales.
El cambio llevaba tiempo. Esa noche encontró a Lidia en la sala de descanso del tercer piso. Estaba reponiendo toallas de papel. «Hoy he empezado algo», le dijo desde la puerta. «Por ti». Ella lo miró. «Lo he oído. Un correo electrónico a toda la empresa. Impresionante. Es un comienzo». «Lo es». Cerró el dispensador de toallas de papel. «Pero no lo hagas por mí, Adrián. Hazlo porque es lo correcto. Estoy tratando de entender la diferencia. Lo harás. Con el tiempo». Recogió sus cosas. «Estas cosas llevan tiempo. ¿Puede preguntarte algo? ¿Cualquier cosa?» Lidia lo pensó. «Una pregunta. ¿Alguna vez lo echas de menos? ¿La vida académica? ¿La investigación? ¿El reconocimiento?» Ella sonrió. Una sonrisa auténtica, cálida y sincera. «Todos los días. Pero no me arrepiento. Extrañar algo y arrepentirse son cosas muy diferentes. Extraño la estimulación intelectual, la colaboración, la emoción de descubrir algo nuevo. Pero nunca cambiaría esos 7 años con mi hija. Nunca cambiaría la paz simple que encontré al dejar ir mi ego. ¿Podrías volver, ahora que ella está mejor?» Son 2 preguntas, pero respondió de todos modos. «Podría. He tenido ofertas. Mis antiguos colegas se ponen en contacto conmigo de vez en cuando. Pero yo he cambiado. Ese mundo no. No estoy segura de encajar allí ya. Quizá nunca lo hice realmente». «¿Dónde encajas?» «Aquí mismo», señaló con un gesto la sala de descanso vacía. «Ahora mismo. Eso es todo lo que tenemos. Este momento, esta elección, esta oportunidad de ser decentes los unos con los otros». Adrián asintió lentamente. «Gracias. Por todo. Por salvar el trato. Por la lección, por tu paciencia con mi ignorancia». «De nada. Ahora déjame trabajar. Me quedan 6 pisos más». Pasó junto a él, empujando su carrito. Adrián la vio alejarse, pero esta vez realmente la vio. Pasaron 3 meses. El programa de becas se puso en marcha con una respuesta abrumadora. 47 empleados se inscribieron en diversos programas educativos. 3 estaban cursando estudios superiores. 1 estaba aprendiendo un oficio que le permitiría abrir su propio negocio. Las historias que surgieron fueron extraordinarias. Adrián completó su semana con el equipo de limpieza del turno de noche. Fue la experiencia más dura y humillante de su vida profesional. Tenía las manos llenas de ampollas. Le dolía la espalda, pero aprendió los nombres de 23 personas con las que se había cruzado durante años. Escuchó sobre sus familias, sus sueños, sus luchas. Se enteró de que Marcus, el supervisor nocturno, estaba pagando los estudios de 3 hijos. Que Elena, que limpiaba la planta ejecutiva, era una pianista de concierto que actuaba los fines de semana. Que David, que limpiaba las ventanas, estaba escribiendo una novela. Todos tenían una historia. Todos tenían profundidad. Simplemente nunca se había molestado en mirar. Las sesiones de formación sobre el respeto fueron difíciles al principio. Algunos ejecutivos se resentían al oír que habían fallado en la decencia humana básica, pero poco a poco el cambio se extendió por la cultura de la empresa. La gente empezó a darse cuenta, a dar las gracias, a aprender nombres. No era perfecto. Los viejos hábitos costaban de cambiar, pero era diferente, mejor. Lidia siguió limpiando. Rechazó las ofertas de Adrián, de ascensos, puestos diferentes, funciones de consultoría. Parecía contenta exactamente donde estaba, pero Adrián notó pequeños cambios. Había empezado a comer en las zonas comunes, de vez en cuando, en lugar de hacerlo sola. Algunos empleados habían entablado conversación con ella. Se había corrido la voz sobre lo que había hecho, sobre quién era. Ya no era invisible. Un viernes por la tarde, 6 meses después del incidente de la traducción, Adrián se marchaba tarde cuando vio a Lidia en el vestíbulo. Llevaba ropa de calle en lugar de su uniforme. Un bonito abrigo. Un bolso al hombro. ¿Has terminado temprano?, le preguntó. Mañana me voy a tomar el día libre. Voy a una serie de conferencias en la universidad. ¿Ah, sí? Adrián sonrió. ¿Vuelves a la universidad? Solo voy a probar. Me invitaron a dar una charla sobre la adquisición de lenguaje en entornos no tradicionales. Les dije que sí. Eso es maravilloso. Ya veremos.
Estoy nerviosa. Hace años que no hablo en público. Se ajustó el bolso. Pero mi hija cree que debería hacerlo. Está orgullosa de lo que hice, de la vida que elegí, pero también quiere que comparta lo que sé. Dice que es egoísta guardar todo ese conocimiento para mí sola. Tiene razón. Quizás. Lidia ladeó la cabeza. ¿Y tú? ¿Cómo van los cambios? Poco a poco, pero están ocurriendo. La gente es diferente. Yo soy diferente. Eso es todo lo que podemos pedir. Progreso, no perfección. Se quedaron un momento en el tranquilo vestíbulo. Las enormes ventanas mostraban las luces de la ciudad que comenzaban a brillar en el crepúsculo. Nunca te di las gracias como es debido, dijo Adrián, por aquella noche, cuando me dejaste entrar en tu casa. Podrías haber seguido escondiéndote. Podrías haber mantenido la ilusión. Pero me mostraste la verdad. Te mostré libros y certificados. La verdad siempre estuvo ahí, en cómo me movía por el mundo. Simplemente no la veías. Ahora la veo. Lo sé. Ella sonrió. Por eso los cambios están funcionando, porque por fin ves a las personas. Las ves de verdad. Un coche se detuvo fuera. Lidia miró su teléfono. Es mi hija. Ha venido a recogerme. Vamos a cenar. Disfrútalo. Lidia se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Se dio la vuelta. Adrián, una vez me preguntaste por los arrepentimientos. Te diré cuál es el único que tengo. Lamento que hayas tenido que pasar por una humillación para aprender a sentir empatía. Ojalá la gente no tuviera que sufrir un shock para aprender las normas básicas de decencia humana. Pero dado que así es el mundo en el que vivimos, me alegro de que hayas sufrido ese shock. Me alegro de que hayas cambiado. Yo también. Ella se marchó. Adrián la observó por la ventana, mientras abrazaba a una joven que esperaba junto al coche. Hablaron animadamente, se rieron, luego se marcharon. Adrián sacó su teléfono, envió un mensaje a su asistente. Añade otro 1.000.000 al fondo de becas. Y empieza a investigar oportunidades de colaboración con programas lingüísticos. Quiero crear algo significativo, algo que enorgullezca a cierta señora de la limpieza. La respuesta no tardó en llegar. Ya estoy en ello. He encontrado 3 posibles colaboraciones. Te enviaré los detalles el lunes. Adrián sonrió, guardó el teléfono en el bolsillo, se dirigió a su coche. El estacionamiento estaba en silencio. Sus pasos resonaban. Pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás. Arrogante, ciego, medía el valor con criterios equivocados. Ese hombre había llevado a una señora de la limpieza a casa esperando ver pobreza y fracaso. En cambio, había visto la excelencia escondida a plena vista. Había visto sacrificio, propósito, dignidad. Había visto todo lo que se había perdido en toda su vida. El camino a casa lo llevó por barrios que solía ignorar. Ahora los notaba, veía las luces en las ventanas, imaginaba las vidas que se vivían allí, las luchas, los triunfos, los momentos ordinarios y extraordinarios que llenaban cada existencia. De vuelta en su departamento, Adrián no encendió la televisión ni revisó su computadora portátil. En cambio, se sentó junto a la ventana y pensó en una mujer que lo había dejado todo por amor, que había encontrado la paz en la simplicidad, que le había enseñado la lección más valiosa de su vida sin siquiera proponérselo, que el valor no se mide en títulos o logros, que la dignidad no requiere reconocimiento, que las personas más notables son a menudo aquellas que nunca notamos, y que a veces el mayor éxito es simplemente elegir el amor por encima del legado. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Lidia. Mi hija insistió en que le enviara esto. Gracias por los cambios que ha hecho. Son más importantes de lo que cree. No solo para mí, para todos los que trabajan en la sombra. Les ha dado luz. Adrián se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Luego escribió una respuesta. Gracias por abrirme los ojos, por mostrarme que la grandeza tiene muchas caras, por demostrar que la medida de una persona es cómo trata a quienes no pueden hacer nada por ella. Llevaré esa lección conmigo para siempre. Aparecieron 3 puntos. Luego, bien, asegúrate de hacerlo. Adrián sonrió, dejó su teléfono, miró las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar, Lidia estaba cenando con su hija, viviendo la vida que había elegido, contenta con su sencillez, segura de su valía. Y él estaba aquí, cambiado, humilde.
por fin empezando a comprender lo que realmente importaba. Las puertas del ascensor se habían abierto esa noche, revelando a una mujer con un uniforme gris. Pero se cerraron mostrándole algo completamente diferente. Un espejo que reflejaba sus propios fracasos, una ventana a un mundo que había ignorado, una puerta para convertirse en alguien mejor. Había llevado a la señora de la limpieza a casa sin esperar nada, pero ella le había dado todo, no a través de grandes gestos o revelaciones dramáticas, simplemente siendo ella misma, viviendo su verdad, mostrándole que el valor no disminuye cuando nadie está mirando. Siempre estuvo ahí, solo necesitaba aprender a verlo, y ahora por fin podía. Y si te has quedado conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido la historia y qué tipo de historias te gustaría leer más. Muchas gracias por estar